Déjeme recibir al maestro Jesús Lemus, periodista de a pie, miembro de esta familia Sin Censura, a quien usted puede ver y escuchar conduciendo su espacio, su propio espacio en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta de 4 a 5 de la tarde todos los sábados. Querido Jesús, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Saludos, te saludo con mucho gusto y cariño, mi querido Vicente Serrano. Siempre un placer poder saludarte, estoy a tus órdenes. Oye, pues se destapa más cochinero y se me hace que si le seguimos rascando va a seguir brotando más pus en torno al espionaje, la compra de Pegasus en los gobiernos. Ahora se informa que pagaron a empresas fantasma por sistemas de espionaje. Mira, la cloaca la siguen destapando y va a seguir abriendo. Ya lo habíamos dicho en otros programas, mi querido Vicente, lo nefasto de este espionaje que se llevó a cabo en el gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, y que bueno, hoy vemos que no nada más, bueno, porque hasta el momento hemos visto únicamente los costos económicos que tuvo para el erario público el haber puesto al servicio de estos gobiernos, pues el equipo de espionaje para seguir tras la pista de muchos activistas políticos, defensores de derechos humanos, figuras públicas en general, pero no hemos visto también las acciones que llevaron a cabo estas empresas que prestaron esos servicios. Entonces, creo que sería muy importante que nos fijáramos a fondo, porque ponte a pensar nada más qué tenía que estar haciendo un sistema de espionaje que le costó al gobierno mexicano 1,000 millones de pesos y 44 millones de dólares para establecerse en los penales. Por supuesto que también hubo por ahí una especie de infiltración a la vida interna de los presos, y déjame decirte que por experiencia propia sé que había micrófonos y videovigilancia constante y permanente que no se quedaba dentro de los penales y que se hacía sobre los presos, sino que se salía de ese ámbito y que era pues precisamente manejado por empresas particulares como las empresas fantasmas que tú dices. Pero las prácticas de espionaje durante los 2 sexenios anteriores, utilizando el programa israelí, que no fue el único, también hay que decirlo, Pegasus, porque no se ha puesto también mucha atención, mi querido Vicente, en lo que son los otros 2 geolocalizadores y grabadores de voz y de datos que se aplicaron a través de las redes sociales, como fue el Hunter Punta Tracking, también conocido como Loxis, y el FinFisher, también conocido como FinSpy. Entonces, estos 2 programas todavía no se está hablando de ellos. Hay que ver todavía hasta dónde va a entrar el gobierno del presidente López Obrador para que también nos dé un informe, así como ya nos ha informado y hemos entendido de manera más clara y más precisa cómo fue la actuación de Pegasus. Pues ahora también habrá que ver qué pasó con los programas Hunter Punta Tracking y Loxis y la FinFisher o FinSpy, que ya lo habíamos dicho en otras ocasiones, mi querido Vicente, estos sistemas de espionaje están vigentes todavía en muchos estados. Yo te puedo asegurar que en estos momentos se sigue espiando con estos sistemas en Jalisco, en Michoacán, en Puebla, en Guanajuato y en Tamaulipas, por señalar algunos de los casos que tengo ya bien amarrados y con los pelos de la burra en las manos. Entonces, habría que ver también qué investigación hay y si la Fiscalía General de la República también le va a entrar justamente a estos otros programas. Oye, Jesús, nada más para aclararle a la gente por los sonidos que se escuchan, mientras nosotros nos estamos derritiendo de calor a 49 grados centígrados en algunos momentos del día en Hermosillo, Sonora, tú con una tormenta, ¿no? Escucho que llueve. Está cayendo acá en la sierra de Guatemala, acá en Quetzaltenango, desde donde nos estoy transmitiendo, una tormenta, pero de esas espectaculares, y justamente comenzó a caer y a arreciar en este momento en el que estábamos ya al aire, mi querido Vicente. Nada más para que la gente no vaya a ver que le estamos metiendo efectos especiales a la transmisión o algo por el estilo. Oye, querido Jesús, el presidente Andrés Manuel López Obrador giró instrucciones en la mañanera a la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que transparentara los contratos de Pegasus, demostrando que pues no son los mismos, que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador apuesta a la transparencia y se dan a conocer
los 31 contratos que se encontraron de Pegasus. Eso creo que... Querido Jesús, creo que eso es importante, que se den a conocer los 31 contratos a instrucción del presidente. Por supuesto que sí, mi querido Vicente, creo que es bien importante porque, pues como lo dijo el presidente, o sea, no nada más fue la empresa israelí NSO Group la que desarrolló el software llamado pues Pegasus y que operó en México en el 2017 al 2018, sino que lo hizo también con otras empresas que fueron filiales del grupo TechBull, que fue la que hizo una triangulación ahí muy extraña, como era pues prácticamente al estilo del gobierno de Felipe Calderón y después al de Enrique Peña Nieto, que se triangulaba el dinero para que no se supiera realmente a dónde iba a dar es parte de ese dinero, pero lo que informa pues precisamente la secretaria de Seguridad Pública hoy, pues es lo que nos dice que la Policía Federal, en lo que fue la Policía Federal, en los archivos de la Policía Federal, se encontraron 16 contratos suscritos y estos 16 contratos fueron a nombres de las empresas KBH y Comercializadora de Soluciones Integrales Mecale. También se encontraron otros 2 contratos que fueron firmados por la Secretaría de Gobernación, de donde antes dependía la Policía Federal, y estos fueron con las empresas, fíjate nada más, Proyectos, Semilla y Artículos Textiles, que tenía que hacer un proveedor de semillas y artículos textiles en el ramo del suministro de equipos de investigación y de inteligencia, y también equipos y accesorios MB. En tanto que en el órgano administrativo desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, que es el órgano que maneja las cárceles federales, se encontraron 7 contratos, mi querido Vicente, 4 realizados por 4 empresas: Comercializadora Atsua, Artículos Textiles, BCD y BCD London. En el Servicio de Protección Federal, hay que recordarle a nuestro auditorio, es el que provee de escoltas a los funcionarios que lo requieren o a los periodistas que son protegidos por el mecanismo de protección. Pues nada más y nada menos que el Servicio de Protección Federal se hallaron dos contratos con la empresa Artículos Textiles, Equipos y Accesorios MB. Y en lo que fue el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el Centro de Espionaje, el famoso CISEN, se otorgaron 4 contratos más con las empresas Proyectos y Diseños BM. Entonces, la revisión de estos contratos, mi querido Vicente, que es lo que da a conocer hoy la Secretaría de Seguridad Pública, pues establece que fueron 1,970 millones de pesos y 61,393,000 dólares, lo que se pagó en ese sentido para beneficiar a estas empresas con estos equipos. Pero yo quiero hacer mucho hincapié, mi querido Vicente, que hasta ahorita, hasta este momento, y fíjese en la fecha en la que estamos hablando, únicamente estamos hablando del modelo de investigación o del programa de espionaje Pegasus. Habría que ver en los próximos días qué es lo que justamente está investigando la policía, la Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal y la propia Fiscalía de la República, para saber qué pasó, dónde fueron, cómo se manejaron, cómo se compraron también los otros geolocalizadores y grabadores de voz y de datos que se utilizaron a través de las redes sociales y de correos electrónicos. Como te digo, fue el Hunter Junta Tracking y el Finfisher, que insisto, esos todavía están operando en el país y de esos todavía no se ha dicho nada, porque eso lo siguen operando muchos gobiernos estatales. Oye, Jesús, cada gobierno y cada país con sus formas de atajar este escandalazo, ¿no? Estoy viendo que congresistas de Estados Unidos presionan a Joe Biden, el presidente de aquel país, para sancionar a esta empresa NSO Group. Ya quiero ver a los panistas y a los priistas presionando a Andrés Manuel López Obrador para que sancione a este grupo, cuando ellos fueron los artífices, los arquitectos de esta maraña que de la que estamos conociendo detalles poco a poco. Sí, es interesante eso que tú señalas, mi querido Vicente, o sea, sancionar a los responsables de esto que utilizaron el erario público para enriquecerse, pero así como fue este acto de transparencia que ofreció el gobierno federal hoy, al decir hay 31 contratos que fueron otorgados para el espionaje, creo que también nos la deben a los mexicanos
que nos digan quiénes son los integrantes de estos consejos administrativos de estas empresas, quiénes son los dueños de esas empresas, y que no se quede únicamente porque, pues sí, ¿a quién vamos a sancionar? ¿Sobre quién vamos a ir? ¿Sobre el Grupo TechBull? ¿Sobre NSO Group? ¿Sobre la comercializadora Ansúa Artículos Textiles BCD y BCD London? ¿Eso qué? Eso no es nada. Creo que realmente, si queremos llegar al fondo del asunto, hay que exhibir a los empresarios, porque hay muchos empresarios mexicanos en estos consejos administrativos que también tienen que rendir cuentas, y sobre de ellos se tiene que ir. Y creo que el gobierno federal del presidente López Obrador, en ese acto de transparencia histórico que está haciendo y está abriendo los expedientes para que se conozca, pues también debe de abrir esos expedientes y saber quiénes son justamente los integrantes de esos consejos administrativos, quiénes son pues los dueños de estas empresas y a quiénes se benefició, porque si le seguimos la pista, mi querido Vicente, seguramente vamos a encontrar cercanía entre algunos miembros de esos comités o consejos directivos de esas empresas con algunos funcionarios de las administraciones pasadas. Oye, Jesús, haciendo referencia, si me permites también preguntarte, porque tú escribiste este libro, tu más reciente libro, Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Hay dos noticias que me saltan y de las que quiero escuchar tu opinión, tu análisis. La revista digital MX revela que hay un nombre que no ha salido a relucir en el gobierno de la 4T, pero que según fuentes cercanas al presidente López Obrador, fue una pieza clave para el andamiaje de la corrupción, los excesos y hasta las violaciones a los derechos humanos en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se trata del exsecretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, a quien ya se le tiene preparado un largo expediente para llevarlo ante la Fiscalía General de la República a fin de que se le finquen responsabilidades por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa, desvío de recursos públicos, corrupción y lavado de dinero. ¿Cómo ves esto, querido Jesús Lemus? Porque todo parece indicar, de acuerdo a la revista MX, que apunta a la presunta participación de Aurelio Nuño en la estafa maestra, y el punto específico es un informe del SAT de 2017 en donde se reconoció que se investigaba a 5 empresas vinculadas entre sí y que presuntamente desviaron 200 millones de pesos de la SEP. La otra acusación se le estaría endilgando por el gasto poco transparente y sin rendir cuentas de 4,063,854,357 pesos de 2013 a septiembre de 2018 de la reforma educativa de Peña Nieto, en donde tan solo en el periodo de Nuño al frente de la SEP de 2015 a 2017 se derrocharon 2,902,141,398 pesos. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Jesús? Bueno, sin duda alguna, este tema también que ya habíamos tratado aquí, mi querido Vicente, que la punta del iceberg de la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues aun cuando pareciera nada más pudo haber llegado con el caso de Emilio Lozoya o del general Cienfuegos o de Rosario Robles, pues va mucho más allá. Ya estamos viendo que también llegó a la cita con la justicia, y Ildefonso, recordarás, el secretario de Seguridad, perdón, de Economía. Entonces, igual que él, perdón. Ildefonso Guajardo, perdón, sí. Ildefonso Guajardo, y llegó ya también pronto a la cita con la justicia, y por supuesto que otros más se están acercando. Ya estamos también viendo en capilla, por supuesto, a Luis Videgaray Caso, que pronto también tendrá que comparecer. También, por supuesto, esto del espionaje acerca mucho, por supuesto, al hoy senador Miguel Ángel Osorio Chong, que fue el secretario de Gobernación. Pero entre los muchos nombres que no se tocan, pues por supuesto que todavía no se tocan y que seguramente habrán de seguir saltando dentro de muy poco con las investigaciones que lleven a cabo, pues se encuentran otros, como ya decías, el de Aurelio Nuño. También, por supuesto, se encuentra el de David López Gutiérrez, el que fue secretario de Comunicaciones, o su vocero particular. También se encuentra, por supuesto, Luis Miranda Nava, que es un personaje muy importante que no se le debe perder de vista, porque dentro de muy poco seguramente estaremos viendo que la Fiscalía General de la República hará algunos anuncios importantes sobre su persona. Lo establezco en mi libro, el Jaque a Peña Nieto, mi querido Vicente. Ahí señalo la lista de los nombres de las personas justamente que hasta hoy no se han mencionado, pero que allá, ya en el libro ya se decían, seguramente tendrán que comparecer
por estos y por estos delitos. Y ahí está el texto escrito. Creo que no se trata de ser adivinador, no estamos leyendo las manos, estamos simplemente viendo la aplicación de la justicia, que bueno, pues está llegando ya en su justo momento, y vamos a ver muchos otros personajes, como es el caso, te digo, de Aurelio Nuño, que hoy lo señala ya la revista MX, pues seguramente va a tener que ampliar las posibilidades de la aplicación de la justicia sobre otros funcionarios más del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y precisamente sobre Enrique Peña Nieto escribe el periódico Milenio, dame tu opinión, Jesús. Sí. Señala que la Fiscalía General de la República rechazó llamar a comparecer al expresidente Enrique Peña Nieto para que declare sobre los presuntos sobornos realizados durante su gobierno a legisladores federales para aprobar la reforma energética. Esto luego de que la defensa del exsenador panista Jorge Luis Lavalle Mauri, detenido por la denuncia del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, solicitó entrevistar a Peña Nieto, así como una docena más de actores políticos. Se trata de personajes como el secretario de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray, los excandidatos presidenciales José Antonio Meade y Ricardo Anaya. En la lista también estarían los entonces senadores, hoy gobernadores del PAN, Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas y Francisco Domínguez en Querétaro, así como Miguel Barbosa, el morenista gobernador de Puebla. Dice el periódico Milenio que la fiscalía rechaza, pues, llamar a comparecer al más gordo de los peces hasta el momento, que es Peña Nieto. ¿Cómo ves? Es la actuación del fiscal Alejandro Gertz Manero, que sigue navegando en aguas turbulentas y él está muy tranquilo desde su trono gobernante. Parece que no le llegan estos reclamos de justicia que se manifiestan no nada más en la población, sino a través de trabajos informativos de investigación muy serios, en donde, bueno, hemos también señalado de manera insistente cómo se dio la corrupción, cómo se estableció esa red de sobornos dentro de la Cámara de Diputados, dentro de la Cámara de Senadores, justamente a instrucción de Enrique Peña Nieto, a través de Luis Videgaray, y bajó la instrucción a Emilio Lozoya Austin para que se sobornara y se comprara a muchos legisladores, 354 legisladores, estamos hablando, que son los que fueron comprados con bonos desde 5 millones de pesos hasta 500,000 pesos. No le quiere entrar el fiscal general de la República. Si al fiscal general de la República le queda largo el cargo o le queda grande la silla, pues que diga, hay muchos elementos dentro del gobierno del presidente López Obrador que seguramente estarán haciendo un papel más que excelente, mucho más claro que el que tiene haciendo el ridículo desde el 18 de enero del 2019, el fiscal general de la República, el señor Alejandro Gertz Manero, que no ha podido, pues, dar una buena, mi querido Vicente. Y ahí está, por supuesto, gentes importantes como el doctor Santiago Nieto, quien seguramente haría un papel más que excelente al frente de la Fiscalía General de la República. Y no creo, honestamente, no creo que a Santiago Nieto le tiemble la mano para mandar llamar al pez gordo de este entramado de corrupción en el gobierno pasado, que se llama Enrique Peña Nieto. Igual seguramente haría también con el pez gordo que se llama Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo o Carlos Salinas de Gortari. Entonces, creo que estamos aquí dándole vueltas sobre el asunto del fiscal, pero yo sigo insistiendo, las evidencias son más que claras, el fiscal no está dando el ancho justamente que requiere el gobierno de la Cuarta Transformación, y entonces si el fiscal no camina por el mismo sendero anticorrupción que lleva el gobierno del presidente López Obrador, pues creo que las cosas no van a salir muy bien, y prueba de esto es lo que señala este periódico, que el fiscal se niega o no acepta, pues, mandar a llamar a cuentas al expresidente Enrique Peña Nieto. Ojalá cambie de opinión, porque ya estamos a la vuelta de la esquina para la consulta del 1 de agosto, donde seguramente masivamente la gente habrá de salir a emitir un sí, a ver qué dice entonces el señor fiscal cuando vea el reclamo popular, sea o no sea vinculatorio para efectos jurídicos y judiciales, pero ahí va a estar por lo menos en la conciencia de la gente saliendo a emitir su voto y a decir que quiere que se juzgue a los expresidentes, y entonces a ver qué hace el fiscal general de la República y a ver cómo le hace con esos pues con esos acuerdos, con esos compromisos que tiene con el pasado, con Vicente Fox, con Calderón, con el propio Enrique Peña Nieto, a ver qué hace el fiscal. No le veo yo al fiscal una larga vida dentro de lo que es la Fiscalía General de la República. Seguramente o se pone las pilas
y camina en el sendero de anticorrupción del gobierno del presidente López Obrador, o simplemente tendrá que dimitir a su cargo. Querido Jesús, porque para nosotros es un orgullo que formes parte de esta familia por lo que significa tu caso en la libertad de prensa, en la libertad de expresión, por haber sido perseguido en tiempos de Calderón, por la libertad que ejerces para publicar tus libros, para hablar, ahora sí que sin censura. Déjame preguntarte sobre lo que se vio hoy en la mañanera, el derecho de réplica ejercido por Julio Astillero, el presidente Andrés Manuel López Obrador firme en su postura de permitir la réplica y también permitir el disentir. Le soltó dos, tres muy duras a Julio Astillero. Julio Astillero también firme en su postura en torno a la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí. Y dame tu opinión acerca de este ejercicio que yo creo que nos deja como saldo que Julio Astillero, con mucho respeto lo digo, no es una ofensa, lo digo en el mejor sentido posible, no es el salvador del periodismo, pero demuestra con este ejercicio que la mañanera es un factor importante en el debate público de nuestro país, si así lo quisieran asumir todos los periodistas, o ¿cómo tú lo ves? Yo lo vi la mañanera, por supuesto, con mucho interés, como siempre, y déjame decirte, como decíamos en la cárcel, mi querido Vicente, estuvo bueno el trompo, se dieron muy bien. Creo que hubo un muy buen debate, fue un debate de altura. Las dos partes siento que defendieron sus posturas. Yo lo he dicho y lo he reiterado muchas veces, soy pro AMLO, pero también soy periodista. Y por supuesto, si se trata de ponerse de un lado o de otro, yo siempre voy a estar del lado del periodismo. Mi respaldo completo, por supuesto, a la postura del periodista Julio Astillero, sin duda alguna. Creo que estuvo en su postura, él acudió con los argumentos, él fue y se plantó justamente ante el poder y le dijo sus verdades con argumentos en la mano, por supuesto, y eso creo que fortaleció a las dos partes, fortalece tanto al gremio informativo, que hoy tenemos la posibilidad de llegar a la máxima tribuna nacional, que es las mañaneras, y podemos explicar y expresar frente al hombre que detenta el poder, en este caso el presidente López Obrador. Y también vimos un presidente pues democrático, escuchando y haciéndose escuchar. O sea, yo no veo más que un ejercicio pleno de democracia, pleno de libertad de expresión en ese recinto del Palacio Nacional. Considero que, si bien es cierto que a lo mejor el periodista Julio Astilleros no nos representa a los medios, en este caso creo que sí me representó a mí en lo personal, sí me sentí representado, me sentí parte de un gremio fortalecido, parte de un gremio que reclama sus fueros de independencia y sus fueros, por supuesto, de libertad para seguir manifestando lo que a su consideración y con base en las investigaciones les da para hacer periodismo. Vi un presidente, por supuesto, muy receptivo, vi un presidente dialogante, y entonces eso a mí me da muchos alientos de que pronto estamos viendo, creo que el periodismo mexicano va a sufrir esa cernida que tanto hemos reclamado y que los grumos se van a quedar arriba y lo finito va a quedar abajo, porque a final de cuentas es lo que necesitamos, el periodismo fino, mi querido Vicente. Creo que ese ejercicio a mí me dejó muy satisfecho, creo que cumple con plenas expectativas de que en México estamos viviendo nuevos tiempos. Yo no me imagino esa escena de un periodista interpelando o exponiendo o argumentando ante un presidente de la República. Hoy no vimos un presidente autoritario, vimos un presidente que se defendió en su justo derecho, porque también así le correspondía el derecho. Entonces, creo que en las dos partes estuvieron bien plantadas en su postura, pero esto benefició grandemente, por supuesto, a la democracia. Creo que con esto la mañanera se fortalece como el espacio de expresión más importante de México, y lo digo así sin mayores adjetivos, el espacio más importante de México, donde cualquier periodista puede llegar y ser escuchado por la máxima autoridad presidencial y debatir los temas de importancia de cara a la nación. Más democracia que eso, bueno, pues yo no sé qué podamos esperar o qué queramos, si no es esta participación del cara a cara.
y lo dice un hombre que fue enviado injustamente a prisión en tiempos de Felipe Calderón. Ya hubieras querido tú tener esa oportunidad en aquellos tiempos de poder pues abiertamente dialogar sobre tus investigaciones y que las aclarara, las refutara, las replicara el mandatario, pero bueno, pues dicen que López Obrador es autoritario, ahí te la dejo de tarea. No creo. Bueno, cada quien pues ve desde su propia percepción y su propia concepción ideológica. Yo en este caso estoy viendo un presidente dialogante, punto. Estoy viendo un presidente que asume también, asume con mucha responsabilidad la investidura presidencial, pero también asume, por supuesto, los derechos constitucionales que le establece la Carta Magna, el simplemente, el del diálogo, el de la explicación, ¿no? El de la información. Creo que estamos en el de la información, el de la libertad de expresión. Creo que estamos ante un presidente que se ajusta al marco jurídico. Yo no veo un presidente autoritario, por supuesto. Te digo, ojalá así se hubiera comportado Felipe Calderón o los otros presidentes, y como tú bien señalas, yo que más hubiera querido que el presidente, no debatir con el presidente, sería demasiado debatir con el entonces presidente, porque no creo que le haya dado la capacidad a Felipe para la posibilidad del debate como lo hace el presidente López Obrador, pero sí que me hubiera recibido una carta y explicarme o responderme lo que yo le preguntaba, eso hubiera sido fenomenal, genial, hubiéramos estado en el primer mundo de las libertades, entonces a nivel global, pero hoy vemos la verdad, un presidente democrático y dialogante. Yo no le veo autoritarismo, por supuesto, en ningún sentido, y veo también a un Julio Hernández Astillero, pues también lo veo muy sólido y muy firme en su postura, y por supuesto con todo mi reconocimiento y mi admiración personal. Lo único que he dicho en redes sociales y lo sostengo que a mí no me gustó es ver a un periodista pues advertir, amenazar, amagar con acciones legales si no se disculpa a la titular del quién es quién en las mentiras de la semana. Ahí sí creo que es mi opinión, estamos orinando fuera de la basinica, es mi opinión. ¿Tú qué piensas de este comentario, de esta declaración de que si no hay una disculpa se va a las vías legales nacionales e internacionales? Bueno, yo no soy defensor de nadie, pero creo que pudo haber estado pensando en voz alta el propio periodista Julio Astillero. Entonces yo creo, yo hubiera hecho a lo mejor lo mismo, yo hubiera dicho, hubiera establecido mis condiciones, porque el que avisa no traiciona, a mi querido Vicente. Y entonces pero no basta, la réplica no basta a nosotros con el ejercicio periodístico, con la réplica y tener esta posibilidad, o se necesita. No, sin duda alguna, sí basta con la réplica, y la réplica es suficiente para establecer lo que también creo que establece el propio periodista Julio Hernández, es que esta fase, esta etapa de información de quién es quién en las mentiras, pues está dejando mucho que desear a nosotros como periodistas, como informadores. Hoy, por ejemplo, simplemente te comento, la señorita Vilchis, pues habla nada más de un titular, pero no habla de quién hace la nota. Entonces, y defiende la postura del presidente, pero creo que no hay un trabajo de investigación sobre la investigación que se quiere hacer realmente. Y yo pienso que esa fue la posición. Insisto, yo no estoy hablando por él porque no sé cómo piense, somos nada más colegas de gremio, por supuesto, con Julio Hernández Astillero. Entonces, no sé cómo piense, pero yo quiero asumir que a eso pudo haberse referido, de si lo manejó, si lo manifestó con relación a la exigencia de una disculpa pública, pues ahí sí yo ya no sabría qué decirte. Si a mí me hacen esa ofensa, pues seguramente yo también tendría la posibilidad, porque así lo establecen las leyes, de acudir a una instancia legal, nacional o internacional, para exigir lo que a mi derecho convenga. Así es. Bueno, pues si así lo hacen los verdaderos periodistas, por ahí estaría esperando yo una disculpa desde hace mucho tiempo, pero esa es harina de otro costal. Mi querido Jesús Lemus, hay que invitar a la gente para el sábado, y no sé si nos vayas a acompañar el domingo también en la larga cobertura que tenemos preparada para darle
importancia que amerita una consulta popular como la del domingo 1 de agosto. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente también para que busque tus libros, para que te apoye en redes sociales, querido Jesús? Claro que sí, mi querido Vicente, establecer, bueno, agradecerte, por supuesto, el domingo, primero Dios, el domingo 1 de agosto, hay que ir a votar, hay que ir a votar por el sí, y por supuesto que voy a estar colaborando. Ya sabes que mientras me digas, Rana, yo voy a saltar, y mientras me des la posibilidad del espacio, pues yo voy a estar aquí, por supuesto, colaborando con este gran equipo de Sin Censura. Invitarles a todos para que me sigan en mis redes sociales. Estoy en Facebook como Jesús Lemus Barajas y estoy en Twitter como @LemusBarajas. Ahí me encuentran, publico mis artículos de manera periódica en el diario Los Ángeles Times y también en el semanario de la Ciudad de México, Ángel Metropolitano. Y por supuesto, el sábado los espero en el espacio que me brinda generosamente la familia Sin Censura, pues platicar de temas importantes en el horario de las 4 a las 5 de la tarde. Les agradezco mucho y por supuesto sigue a la venta mis libros, los más recientes, El Licenciado y Jaque a Peña Nieto, todavía están en librerías, todavía pueden alcanzar algunos antes de que se agote la edición. Te agradezco mucho, mi querido Vicente. Claro que sí, te mando un abrazo, Jesús. Un abrazo. Pendiente, Jesús Lemus, el maestro Jesús Lemus, hablando con nosotros sin censura.